Amigos y amigas de Cuatro Vientos, una vez más, tercer programa que estamos realizando este día miércoles 17 de marzo del año 2021 desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV Diálogos. Es un placer tener con nosotros una vez más a nuestro estimado amigo, primero que nada, y colaborador, analista político de Cuatro Vientos en todos los temas que tengan que ver con geopolítica, para entender qué está pasando en el mundo desde el punto de vista de los movimientos culturales, sociales, políticos, en fin, ambientales. Arturo Gallegos García definitivamente es la referencia en Cuatro Vientos, amigos y amigas, para tratar a profundidad de estos temas. Bienvenido de nueva cuenta, mi estimado Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alemania desde donde estamos conectándonos contigo? Gracias, amigos. Un saludo hasta Ensenada. Pues está frío, como de costumbre. Hoy nos regresó la nieve en marzo, mediados de marzo con nieve, y pues todo parece indicar que hasta la Pascua todavía vamos a pasarla con frío, pero ahí va más o menos, todo bien por acá. Oye, ¿y tú con el calor de Mexicali? Sí. Con el calor de Mexicali, porque eres Catanilla, ¿cómo te va con el frío en Alemania? Ya me imagino. Aquí en Alemania dicen que no hay clima malo, sino ropa mala. Entonces, hay que ponerse la ropa adecuada. Así es. Muy buena chamarra. No hay frío, hay pobreza. Sí, exacto. Es como la fealdad, no hay fríos, hay pobres, nada más. Oye, dicen por acá un dicho, no es que esté feo, es que anda mal envuelto. Ándale, así. No está feo, dice anda mal envuelto. Sí. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, aquí con Arturo Gallegos, especialista en geopolítica, vamos a tratar un tema que yo no voy a negar, que me llena de placer, un placer muy grande, que lo estoy gozando desde el pasado lunes 8 de marzo, cuando trascendió la noticia de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas que se habían dictado en contra del expresidente Lula Inácio da Silva. Este líder sindical, obrero, trabajador toda su vida, que incursiona en la política después de haber tenido una trayectoria muy importante en el sindicalismo brasileño y que llega a ser reconocido por gobiernos del mundo entero como uno de los más grandes estadistas, uno de los mejores gobernantes que haya tenido Brasil. Sin embargo, en este proceso de corrupción que se dio a partir de Odebrecht, que tumbó varios gobiernos, pues se aprovechó una oleada política grande de la oposición al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, y se lanzaron contra todo, no solamente contra él, sino también contra Dilma Rousseff, que es compañera de su partido y que estaba gobernando el país como presidenta, y que dándole continuidad a los programas de Lula da Silva, que lograron con un reconocimiento internacional sacar de la pobreza extrema a varios millones de brasileños, y establecer una política social, una política económica, apartándose lo más posible y en algunos casos confrontando el modelo neoliberal. Bien, pues Lula da Silva fue llevado a prisión y fueron más de 500 días, algo así como 538 días los que estuvo en prisión, incluyendo el plazo necesario para impedirle contender de nueva cuenta por la presidencia de la República. A tal grado, 580 días en prisión, a tal grado esta intención política que le abrió paso a la derecha representada por Jair Bolsonaro, y ahora, en víspera, estamos a un poco más de un año de que Brasil entre de nueva cuenta a un proceso electoral, pues está libre Lula da Silva y nada lo imposibilita legalmente, si así se decide, para que vuelva a contender por la presidencia de la República y enfrente a Bolsonaro. Esta es la situación que está viviendo Brasil, y es muy interesante
porque tiene que ver pues con toda la geopolítica de la región, no nada más de Brasil, sino del continente latinoamericano. Y pues Lula da Silva, un hombre grande, tiene más de 80 años, ha dicho, no tengo interés alguno en volver a ser presidente como un interés personal, pero si el Partido de los Trabajadores y la gente considera que es la carta a jugar para poder vencer a la derecha, pues estamos puestos para dar esa batalla. Ahí le dejo para que nos hagas tú tu análisis y nada más repito, personalmente yo estoy muy contenta de que Lula da Silva esté libre de nueva cuenta. Adelante, querido Arturo. Es un sentimiento que cualquier panamericanista, cualquier hijo de la patria grande que tiene el sentimiento de la unidad de la América Latina debería de compartir contigo. Lula da Silva fue uno de los, sigue siendo uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, y pues tiene una historia muy interesante también viéndolo desde el punto de vista desde México, porque la carrera política de Lula da Silva, sobre todo su pretensión de ser presidente, es bastante similar a la de Obrador en la trayectoria, porque Lula da Silva también se presentó en diferentes ocasiones para la presidencia como candidato y no logró obtener la victoria hasta creo que su tercera oportunidad, sin mal no recuerdo. Y al igual que Obrador, en sus distintas candidaturas antes de llegar a la presidencia, fue atacado y fue, pues casi pudiéramos decirlo de alguna manera, acusado de ser pues lo mismo que Obrador, o sea, de acusarlo de las mismas cosas que se le acusó Obrador antes de ser presidente, que era un peligro para Brasil, que era un comunista, que era un stalinista casi, o sea, la derecha brasileña, antes de lo que ocurrió en México, ya venía aplicando estas prácticas pues de denostar la figura del candidato de la oposición, atendiendo a su ideología política, a su perfil político. O sea, el simple hecho de que Lula fuese de izquierda ya era sinónimo de un peligro, de inestabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, Lula y López Obrador tienen bastantes cosas en común en cuanto a la trayectoria política. Lula, aparte de esto, pues logra encaramarse no solo en cualquier país de Latinoamérica en la presidencia, sino del país con la economía más grande de toda Latinoamérica y el país más grande también territorialmente en Latinoamérica. Y esto se da dentro de la ola que comenzó el comandante Chávez, o sea, no es un hecho aislado tampoco. También Lula es parte de una geopolítica o de un teatro más amplio que es Latinoamérica y que aprovechó también el momentum que iniciase el comandante Chávez cuando vence por primera vez en el 98 en las elecciones en Venezuela. Así que por este lado, ciertamente Lula da Silva es un personaje de mucho peso político y de mucha influencia en lo que es el conglomerado de partidos y organizaciones de izquierda en Latinoamérica, sobre todo en esa izquierda que se identifica con el llamado socialismo del siglo XXI. O sea, no es una izquierda marxista, leninista en cierto sentido, no es una izquierda revolucionaria, sino es una izquierda más bien institucional, por así decirlo, y es uno de los referentes en este campo ideológico. Por otro lado, también tiene otra similitud con el caso no solo de México, sino de los problemas que se han presentado en estos países que han entrado en la esfera o en la influencia del llamado socialismo siglo XXI, en lo referente a la transición política, no de partidos, sino de el personaje fuerte, el personaje que llega a la presidencia por primera vez a través de estos movimientos de izquierda, y a la alternancia de un segundo a cargo, digamos, o de una continuidad del proceso.
Y es ahí donde nos vamos a encontrar que ese ha sido, en lo general, el talón de Aquiles de estos movimientos del socialismo del siglo XXI. La continuidad de este proceso ha sido, en esa transición, ha sido la principal debilidad de ellos, porque por muchas causas, pero principalmente algunas de ellas son movimientos que giran demasiado en la órbita del personaje como tal. En este caso, Lula da Silva tiene ya un peso específico muy grande en el movimiento sindical, igual que, por ejemplo, Evo Morales en los trabajadores o los campesinos de la coca, Lula en el sindicalismo, y a través de ellos se estructura pues todo un movimiento de masas que a la hora de tener que transitar para darle continuidad al proyecto con otro personaje han caído en diferentes dificultades. Esto fue lo que ocurrió sin duda en el caso de Brasil, cuando Lula da Silva no se presenta ya a la elección y lo hace su compañera de partido Dilma Rousseff, que si bien tiene una continuidad, es solamente una continuidad parcial en el proyecto político de Lula y del Partido del Trabajo, porque Dilma mantiene en lo general las políticas de Lula da Silva, pero en casos particulares se distancia bastante del proyecto de Lula, inclusive en algunos casos ya extremos empieza a otorgar concesiones para la explotación petrolera a empresas privadas, empresas extranjeras, lo que la pone en serios aprietos con la coalición que la lleva al poder, porque el Partido del Trabajo no actúa de manera aislada en las elecciones, sino que va dentro de una coalición que incluye también algunos partidos de la izquierda revolucionaria y que pues vieron con malos ojos estas cuestiones, estas concesiones que hacía Dilma. Y estas diferencias crean a su vez grietas por donde se cuelan toda suerte de ataques y toda suerte de intentos desestabilizadores que a final de cuentas le costaron la presidencia a Dilma. De hecho, Dilma pues fue casi, como quien dice, víctima de un golpe suave, un golpe orquestado a través del poder legislativo, como fue y estuvo de moda también en ese tiempo en el Cono Sur y en Centroamérica. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Paraguay, y pues fue casi lo que vimos en Bolivia, ¿no? Pero con el uso de la fuerza también. Y eso le costó a Dilma el caer en un juego, una especie de juicio político, donde Temer, el vicepresidente o el presidente de la Cámara Legislativa, pues toma el cargo de presidente, y después en las elecciones se consolida la extrema derecha, entre comillas, de lo que hoy es el presidente, pues uno de los presidentes más odiados de Latinoamérica, que es Bolsonaro. Entonces, en ese orden de ideas es en la que podemos encontrar también las similitudes, como dije, no solo con México, sino con el resto de los países latinoamericanos que han aplicado este rumbo del socialismo siglo XXI. Y digo también México porque, al igual que en el caso de Lula, el movimiento que ahora en México es la principal fuerza política expresada electoralmente a través del partido Morena, pero ideológicamente se le llama la Cuarta Transformación, pues está encabezado por la figura del presidente López Obrador, y también es un movimiento bastante personalista, en el sentido de que López Obrador es la cabeza indiscutible pues de este movimiento, el líder indiscutible, con más arrastre, y que pues casi es el sinónimo de Cuarta Transformación. Y que, a diferencia de otros países en Latinoamérica, en México no tenemos ni siquiera la reelección por un periodo. Así que no cabe la posibilidad, al menos no se vislumbra, y sería muy difícil pensar en que Obrador o el partido de Morena se propusiesen cambiar la Constitución para extender su mandato más allá de un solo término. Entonces, muy probablemente veremos que de aquí a 4 años Obrador estaría entregando la presidencia muy probablemente a el candidato que abandere Morena y su coalición, porque es casi un hecho dado
que no habrá ningún impedimento, al menos político, en la fuerza electoral, para que Morena y su eventual coalición repitan el triunfo, inclusive a lo mejor hasta más avasallador que el que tuvo Obrador, por el mismo arrastre de Obrador en 2000, ¿qué será? La elección 2024, tendría que ser. Bueno, la elección de medio sexenio es ahora en No, me junio refiero a la de próximo, presidencia. y en 2024 la presidencia. 24, exacto. Entonces, la moneda no está en el aire en el sentido de qué partido va a ganar. Para mí, en mi entender, la moneda está en el aire, sino que quién va a ser el candidato que va a abanderar Morena para seguramente darle continuidad o no al proyecto de Obrador. Y esa es la gran similitud que existe, como dije, no solo en Brasil, sino también en el caso de otros muchos países que se han visto en dificultades a la hora de transitar a una segunda figura en el liderazgo político. Hasta aquí tendría yo que hacer ese comentario sobre, como dije, el rol que jugó Dilma, de que no llenó los zapatos, lamentablemente, de Lula. De hecho, se vio implicada en asuntos de corrupción. O sea, con ello me refiero a sus ministros, a sus allegados, se vieron envueltos en problemas de corrupción. Y pues no pudo ella mantener la solidez tanto de la alianza como de su propio gabinete, que tuvo muchos trastabilleos y muchos descalabros en su ejercicio del gobierno. Sí, y quién sabe si coincidas, Arturo, nada más una observación respecto a México. Dices tú que Dilma no pudo llenar los zapatos. Es muy difícil llenar los zapatos de un liderazgo tan fuerte, pero lo importante aquí es, dices, no pudo seguir las mismas políticas y profundizarlas. Creo que en el caso de México está por verse, pero quien pudiera llenar los zapatos en ese sentido de seguir la línea hacia la cuarta transformación puede estar en una mujer, y esa mujer es Claudia Sheinbaum. Hay otras candidatos otras figuras que pueden ser candidatos, pero a lo mejor serían los Dilmos, como el propio Ebrard o Ricardo Monreal, que son algunos de los fuertes, ¿no?, que se mencionan. Y en este caso sí es la mujer la que podría representar esa línea más radical de profundizar la 4T, Claudia Sheinbaum. No pues yo de hecho sí, tienes razón, yo no me refería a llenar los zapatos, como tú dices, bien mencionas, obviamente en el ámbito de la popularidad es imposible, era imposible con el comandante Chávez, era imposible hasta cierto modo con Correa y con Evo Morales también llenar estos zapatos. Me refiero, como tú bien mencionas, a la continuidad del proyecto, ya no digamos profundización, en el caso de estos gobiernos, pues casi primero se trataba de la salvaguarda, sobre todo en el caso de Venezuela, que está bajo asedio de los Estados Unidos desde la victoria de Chávez. Pues la prioridad era principalmente primero salvaguardar la revolución bolivariana y luego ya veremos, ¿no?, entre comillas. Pero en el caso de Correa, la Alianza Ciudadana, pues también se trataba un tanto de salvaguardarla. Y en el caso de Bolivia y otros, pues era un tanto más de profundizarla, ¿no?, de llevarla adelante, esta revolución. Pero ahí habría que verse, ¿no? La situación en México es bastante distinta, porque en México se pretende, primero que nada, o bueno, el sexenio de Obrador, lo que se pretende como proyecto, al menos, o como primer escalón del proyecto de la Cuarta Transformación, es primero salvar el Estado, que es lo que económicamente hablando estaba en la bancarrota, estaba, como siempre yo les comento a ustedes, en cueros, y de ahí sería no tanto profundizar, sino solidificar primero la base sobre la cual se pudiese construir un proyecto un tanto más radical. Entonces yo creo que la agenda política del país de México pasa primero más bien por la cuestión económica, por la cuestión de la macroeconomía y de la redistribución de la riqueza básica, para de ahí empezar a echar la vista un poco más arriba. Arturo, a mí me gustaría retomar el tema de Bolsonaro y de Lula da Silva y de Evo Morales, porque al final de cuentas el que regresa al poder, el que regresa al escenario político
En Sudamérica, en Latinoamérica, es Evo Morales, ¿sí? La figura que está actualmente como presidente de Bolivia, pues a final de cuentas representa el proyecto, hablando de proyectos políticos, pues el de Evo Morales, ¿no? Y el de una izquierda sudamericana, que aquí sería la pregunta, ¿cómo visualizas tú esto, estos regresos tan importantes? Estos regresos son motivados porque los ciudadanos así lo quieren. Es motivado porque terminó el año pasado el mandato de uno de los presidentes de los Estados Unidos más radicalizados y que también pues, alentaba mucho y asusó mucho a las fuerzas de la derecha y la ultraderecha en todo el mundo. Es un proceso y es un regreso motivado también por los avances que últimamente ha tenido en la geopolítica latinoamericana los grupos progresistas, por decirlo de una forma, no de izquierda en realidad, porque ya lo analizamos en el programa pasado. Sin embargo, ¿qué reacomodos se dio en Latinoamérica y tiene también como posibilidades de reacomodo en el mediano y en el largo plazo el regreso de estos dos grandes colosos, de estas dos grandes figuras que, pues, la verdad, vemos gente en Argentina y vemos ahora en el caso mexicano, pues estamos viendo la aparición de 4 o 5 grandes figuras de la política progresista, humanista, en esta región del planeta. Yo creo que pudiéramos hacer una especie de proyección. En el caso de México, si nos pusiéramos a fantasear un tanto, imagínense ustedes que después de este sexenio de Obrador, que nada parece indicar que vaya a cambiar en su naturaleza en cuanto a transparencia, en cuanto a combate de la corrupción, defensa de los bienes energéticos que le quedan al país. Bueno, ustedes entienden a lo que me refiero, digamos, las líneas generales del gobierno, que le han redituado tanta aceptación y tanta, inclusive diría yo, casi también agradecimiento del gran sector de la población mexicana que estaba desprotegida desde hace 30 años de neoliberalismo. Imagínense ustedes este escenario en el que por X o Y motivos la derecha, una alianza, por así decirlo, PRI, PAN, PRD, lograse derrotar al candidato de Morena en la elección presidencial del 2024. Conociendo nosotros como conocemos el accionar y la política y la moralidad de la derecha, de la cual me refiero, PAN, PRI, PRD, pues también todo parecería indicar que nada nuevo tendrían estas personas en el poder una vez reinstaladas, que regresarían a sus prácticas corruptas, a sus privatizaciones, a sus terapias de choque, a su neoliberalismo, pues, así, por decirlo de otra forma. Y claro, el hecho de que Obrador haya estado 6 años en el poder anteriormente con una política tan distinta, tan transparente, tan real y tan cercana al pueblo y de tanto apego a sus convicciones morales y en apoyo a los más necesitados, harían imposible que un gobierno de este tipo, otra vez, con las mismas mañas y corruptelas, pudiese durar más de 6 años. Ya sería muy difícil, pues, que con sus mismas usanzas se lograsen enquistar y encaramar al poder más de 6 años, porque el pueblo, pues, a los meses, ya no digamos a los años, se daría cuenta de que estas personas están ahí y llegan ahí solamente por el hecho de regresar a sus viejos hábitos, como dice el dicho, lo que bien se aprende jamás se olvida. Entonces, lo mismo ha ocurrido en el Cono Sur. Si ustedes se ponen a revisar en estos lugares donde ha regresado la izquierda al poder, pues son lugares donde estuvo la izquierda un tiempo considerable y pudo cambiar en cierto sentido la forma de pensar del ciudadano, y no solo cambiarla, sino que mostró, pues, evidenció, como lo está haciendo Obrador, las porquerías, por no tener otra palabra, que habían hecho los gobiernos anteriores. O sea,
en el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, de Argentina, pues se puso en evidencia las corruptelas de los de la Rúa, del tipo este de Ecuador que recuerdo, siempre se olvido el nombre de Lenin. No, bueno, Lenín Moreno, sí, antes que él, ¿no? Pero a lo que me refiero es, en el caso de Argentina, los que estuvieron anterior, los de la Rúa, Menem, etcétera, y en el caso de Ecuador, Lucio es el personaje este, y bueno, una vez y en Brasil de Melo, una vez que la derecha llega al poder, pues regresan esas mismas prácticas y la gente ya no tiene paciencia para ellas porque han vivido ya lo que es un gobierno democrático, popular, por así decirlo, ya no digamos socialista, ¿no? Si les queremos decir a Bolivia o a Ecuador, son más bien gobiernos populares, pues, y han cambiado el juego, por así decirlo, de alguna forma. Obrador, el simple hecho de las mañaneras, ustedes pueden creer que un gobierno de derecha llegue de repente y las quite, las mañaneras, que ya no informe diario o ni siquiera llame semanal a la población. Pueden imaginarse que esto claramente resultaría en un rechazo de la población que se acostumbra a lo bueno. A todos nos gusta acostumbrarnos a lo bueno. Entonces, sí, con todo lo bueno y malo que te pudiera tener las mañaneras, ¿no? Pero ¿cuál sería el punto malo? O sea, la información. Sería tema de otra cosa. O sea, me refiero a que... Lo que pasa es que hay gente que también ve en los programas también como con una faceta negativa. O sea, no es una apreciación personal, simple y sencillamente no, claro, trato de lo entiendo, pero una vez que con no la hay gente. duda de que la mañanera es un medio de información y de que la gente lo está viendo. Si no Así tuviera es. rating, no estuviera ahí al aire. Yo digo que es un banquete para nosotros los periodistas, Claro, que como los desgraciadamente periodistas y todo. muchos periodistas no la toman en cuenta, pero es un banquete de información. Claro. Y además, ahí en la mañanera se dan casos como, por ejemplo, esto de que va un periodista como Miguel Vadillo, respaldado por una investigación que ha hecho, y dice: señor presidente, ¿qué está pasando con Romero de Champs, este líder corrupto de Pemex que sigue cobrando ahí en Pemex? La y el mañanera es una cara de sorpresa y luego hay una respuesta clara y sale Romero de Champs, ¿no? Lo menciono como un caso reciente, pero hay muchos. Sí. No, la mañanera se ha convertido en una audiencia pública con el presidente. Diaria. Por eso, con sus pros y sus contras. Así Arturo, de fácil. yo quiero preguntarte, tú eres maestro en Derecho Constitucional y quiero comentarte algo que me parece fundamental, el hecho de que el Poder Judicial se haya estado convirtiendo en la mayoría de los países que logran llevar a gobierno a fuerzas democráticas y de izquierda, se haya estado convirtiendo no precisamente en un contrapeso, sino muchas de las veces en una punta de lanza de la oposición y de la oposición de derecha. Hoy, por ejemplo, en el caso concreto de Lula da Silva, pues es el reconocimiento claro de que Lula y sus abogados, sus defensores, tenían razón cuando señalaban una y otra vez que no le asistía jurisprudencia al tribunal de Curitiba, no sé cómo se pronuncia su lugar donde está, Curitiba, a la justicia curitibana, pues, a la Curitiba, para sentenciarlo, y que habían solicitado, para que tú nos digas qué significa todo esto, el habeas corpus, ¿verdad?, presentado como la defensa de Lula, para alegar esa incompetencia. Y lo solicitaron cuando estaba en tiempo Lula da Silva de verse beneficiado por esta figura jurídica y salir a competir por la presidencia en 2018. No solamente no le admitieron este recurso que ahora vemos que era válido, sino que le dictaron sentencia ese mismo año por 12 años de prisión, y luego ese mismo año se lo aumentaron a 18 años y un mes de prisión, y ahora 580 días después de estar en la cárcel, pues le dicen: oye, todas las sentencias son anuladas, todas esas sentencias, porque está mal el procedimiento, se violentaron sus derechos, se cometieron ilegalidades.
Y dice Lula da Silva, dice, hey, yo no quiero que se anulen las decisiones condenatorias. Lo que quiero es que se anule todo el proceso jurídico para que se declare mi inocencia. A pesar de que ya está libre y gozando de sus derechos políticos electorales, él dice, yo lo que quiero es que se declare mi inocencia. Bueno, pero todo esto que planteó de contexto es para preguntarte también qué onda, qué está pasando con el Poder Judicial. Aquí mismo en México, pues ha sido el Poder Judicial la piedra más grande con la que se está tropezando una y otra vez la Cuarta Transformación, en juicios y amparos eternos. Y hoy mismo, por ejemplo, que López Obrador quiere llevar a cabo todo esto de la defensa de la política energética, en particular la que tiene que ver con la energía eléctrica, pues se vio obligado a plantear una nueva ley, una iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero que está siendo impugnada de nueva cuenta con amparos. Es una montaña de amparos que se interponen contra todos los proyectos de la 4T, están iniciando los amparos contra la ley energética, y ya López Obrador dice, pues no quería plantearlo así, pero quizás tengamos que ir a una reforma a la Constitución, una reforma constitucional para poder hacer la defensa de los bienes de la nación en materia energética. Bueno, el Poder Judicial, ¿qué piensas tú de este poder que ha tenido un papel protagónico de contrapeso y oposición a los gobiernos democráticos latinoamericanos? Oye, nada más, no se te olvide que yo te había pedido también tu comentario sobre lo que va a representar al mediano, inmediato y largo plazo el regreso de estas dos grandes figuras, Evo Morales y Lula a Sudamérica, sí, y al continente, a la región latinoamericana. Nada más ahí te lo dejo, claro, por favor, cuando puedas. El Poder Judicial está haciendo lo que siempre ha hecho en México. El Poder Judicial es parte constituyente del aparato estatal, entendiéndose en el sentido del aparato estatal en las manos de una minoría en la que estuvo pues, en todo el periodo neoliberal. Y nosotros sabemos que el método de elección de los jueces de la Suprema Corte, de los ministros de la Suprema Corte, pues tampoco es el más democrático que existe. Y lamentablemente se reproduce este sistema en muchos otros países. México no es la excepción en cuanto a la falta de democracia. Sus personajes no son elegidos por el pueblo directamente, sino que son presentados como una propuesta por el Ejecutivo. El Legislativo decide. Y pues es un juego de poder entre las fuerzas políticas del país, el que detente el Ejecutivo y cómo esté configurada la Cámara de Diputados. ¿Sí? Así que este Poder Judicial es simplemente una expresión más del Estado burgués como lo conocemos, en el sentido de que cumple la función de ser el candado del orden jurídico. Y si ese orden jurídico es el último baluarte y la última barricada que se atraviesa entre el reformador popular y los intereses financieros de la clase pudiente, pues se va a utilizar como tal. Va a dejar la careta del guardián del orden jurídico y se va a poner y se va a enseñar, a mostrar como en verdad es una barricada más, un ordenamiento más o un baluarte más de la clase pudiente que controla en ese momento el poder, que es el Poder Judicial. Como Sergio Moro, personalizado en Sergio Moro, que fue el que llevó un papel protagónico en todos estos juicios en el Tribunal de Curitiba contra Luis Ignacio. Siempre va a haber un personaje que y luego pasa a formar parte del gabinete en la materia de justicia, ministro de Justicia con Bolsonaro. No, y ni siquiera tienen, a veces, bueno, por lo menos se vendió, ¿no? A un precio en especie, que es el nombramiento en un ministerio, pero a veces ni siquiera eso, están tan enquilusados y están tan seguros en sus puestos que muchas veces son hasta vitalicios, que ni siquiera tienen que
que venderse en el sentido de que les paguen con dinero o con especies, sino que simplemente lo hacen ellos mismos también por asegurar sus negocios que tengan en otras partes o sus familiares o quién sabe qué, sus privilegios. O sea, sabemos que desde que Obrador llegó a la presidencia ha habido una constante campaña de recortar gastos de una república austera, y pues si alguien gana bien en este país son los miembros del Poder Judicial, que son entre viáticos y todo, pues ganan más que el presidente, los ministros de la Corte y también los oficiales de baja jerarquía. Así que el Poder Judicial no sorprende para nada que esté cumpliendo ese papel de lacayo de los intereses monetarios, porque pues eso es, no podemos hablar de que estén defendiendo la legalidad, definitivamente que no. Si así fuese, habrían también concedido amparos para todas las reformas energéticas de Peña Nieto que estaban envueltas en dinero y en corruptelas, ¿no? Y nunca vimos que se opusiese un amparo o que un amparo saliese vencedor o triunfante en contra de las pretensiones privatizadoras y criminales de los sexenios neoliberales. Así que no podemos hablar de un ordenamiento o de guardianes del orden constitucional. Estos personajes son guardianes de la clase burguesa mexicana, eso es lo que son, y cualquiera persona sin tener que ser abogado se los puede decir con un poquito de lógica, simplemente yendo a los sentidos en los que han resuelto los casos, siempre golpeando a la clase trabajadora, siempre ocultando las corruptelas de la clase rica y deteniendo los intentos de legislación progresista como lo ha hecho ahora Obrador. Entonces, a mí no me sorprende para nada. Lo que sorprende es que cualquier persona, que cualquiera todavía se deje engañar por ese mito de que la Suprema Corte es un poder independiente del poder financiero y que está ahí para salvaguardar la Constitución mexicana. Eso es lo que sorprendería realmente, que alguien se crea ese mito, abogado o no. Pasando... Nos perdimos una última parte de tu intervención. Un minutito de tu intervención. ¿Podría regresar tu minutito, por favor? Sí. Oh, qué lástima, pero... Sí, lástima, disculpe. La verdadera sorpresa sería que alguien se siguiera creyendo el mito de que la Suprema Corte de Justicia es el guardián del orden constitucional mexicano, cuando en realidad es el guardián de la clase burguesa mexicana, ¿no? Y de sus intereses financieros. Eso es lo que son. O sea, y para eso no se necesita ser abogado ni especialista, más que tener un poquito de lógica y razonamiento. Pasando al tema de lo que comenta Javier sobre la importancia del regreso de Evo y de Lula, pues yo creo que la importancia más bien es no tanto ellos como persona, ellos son un símbolo, pero ellos representan, claro, la victoria de las fuerzas progresistas en sus respectivos países, y muy importante victoria porque pues fueron países que tuvieron esos tropiezos por diferentes razones, algunas razones que se pueden achacar al movimiento mismo, sus debilidades, y otras razones también pues externas, ¿no? De la oposición, de su constante martilleo en los medios de comunicación, que por lo general se mantienen en las manos de esa clase pudiente de esos países. Por otro lado, yo sí creo que en el caso de Bolivia, o sea, de Evo, a diferencia de Lula, el regreso de Evo me parece a mí que va a ser más una suerte de lo que ocurrió con Mujica, que se empieza a convertir más bien en un símbolo que anda por ahí dando conferencias y que se convierte más bien en un símbolo de una figura paternalista del movimiento, que más que un operador político tras bambalinas, porque Evo nunca ha sido un teórico político, nunca ha sido un operador político. No estoy restándole habilidad política, claro, ha sido un gran organizador, ha sido un jefe sindical, un líder sindical de mucho arrastre, de mucho carisma, de mucho empuje y con muchas cualidades, pero él como político, o digamos su perfil de economista o de estadista, no lo es. Evo es una persona muy sencilla en su hablar, en su actuar, y Evo lo que sí ha tenido ha sido un equipo muy capaz detrás de él. Luis Arce, este ministro de Economía, el vicepresidente Luis Arce, es el cerebro detrás del milagro económico boliviano. Y también Cochahuanca, el ahora también vicepresidente. O sea, entonces estamos hablando de personajes
perdón, Álvaro se llama el vicepresidente que estaba con Evo, El el vicepresidente. vicepresidente actual. Estas personas son realmente las que en conjunto han llevado a buen puerto el gobierno de Bolivia durante y después del sexenio de Evo Morales. Así que yo creo que Evo Morales va a ser una figura más que permanece como un líder moral en el movimiento del MAS. Y creo que es lo que va a ocurrir con Obrador, a fin de cuentas, ¿no? Obrador, si al terminar su sexenio, también acercándose a una edad avanzada, pues se va a convertir en una suerte de líder moral y de gurú, ¿no? En el caso de que se mantenga en Morena. Lula, por su edad, habría que también esperar lo mismo, pero Lula, creo que si la legislación brasileña y la situación legal de él se lo permite, es muy probable que sea candidato otra vez, como lo explicaron, más que por su voluntad, más bien por su arrastre, y que aseguraría en cierto sentido el regreso a la presidencia de no nomás Lula, sino el proyecto otra vez, del proyecto de izquierda que abanderó Lula durante mucho tiempo. Eso no quita la atención del problema que se tienen, que todavía necesitan encontrar un abanderado, pues, al que se le pueda pasar la estafeta, porque pues ya vimos que Dilma no dio el ancho. Cuenta, tenemos ese problema. Se cayó otra vez, ¿verdad? Perfecto. Sí. Disculpa, de nueva cuenta, tuvimos una pequeña interrupción, Arturo, con el No tema pasa de lo nada. que estabas mencionando. Si pudieras de nueva cuenta repetir el último minuto de lo que te estabas diciendo. Sí, Disculpa, me Arturo. refería que Lula da Silva, porque sí. Lula tendría que regresar más bien por las circunstancias de que con su candidatura, pues prácticamente se aseguraría el regreso del proyecto de izquierda en Brasil, lo cual no borra el problema original, que es la falta de una persona que tome la estafeta después de él, porque vimos que Dilma no dio el ancho en lo organizativo ni en lo político, pues, o sea, y eso es ajeno completamente a su género, pero el problema es de que Dilma cayó en muchos problemas y contradicciones que Lula Que le sí supo costaron sortear, caro. ¿sí? Que Lula sí supo sortear. Y eso nos lleva otra vez al tema de México, ¿no? El problema de la transición en el 2024. Yo no estoy muy seguro de compartir el punto de vista de Claudia Sheinbaum, pero tampoco no veo muchas diferencias entre los personajes. Comentaba yo. Ok. Sí. Estamos de regreso. Sí, dices que no ves muchas diferencias entre los que pueden ser los sucesores de López Obrador. Sobre todo porque hay una cosa una cosa es buscar entre todo el repertorio de políticos mexicanos y otra entre los llamados presidenciables, ¿no? Que sabemos que seguramente gravitan mucho más cerca de la órbita obradorista, por así decirlo, del personaje, pues, y que ahí ya reducimos el grupo a muy pocos. Yo personalmente siento que los presidenciables no son los que, o no nos referiríamos en el caso de Morena o de la Cuarta Transformación, no nos referiríamos con el término presidenciables a los personajes que se encuentran en altos peldaños del poder, de la administración pública, ¿no? Que ocupen altos cargos, sino a las personas de la confianza de Obrador, porque la verdad sea dicha, el visto bueno de Obrador, sea o no sea dedazo, me refiero a que si Obrador se decanta públicamente por algún candidato, le asegura básicamente la candidatura de Morena y la presidencia, ¿no? Entonces, no me estoy refiriendo en esto a un dedazo, sino que el personaje que el pueblo identifique como el gallo de Obrador, lo diga o no lo diga, va a tener asegurada la candidatura de Morena y seguramente la victoria en la contienda presidencial. Entonces, en este sentido, esos serían los presidenciables, ¿no? Siguiendo esta lógica, los personajes que veamos cercanos a Obrador se podrían considerar como presidenciables. Una cosa es que Monreal se crea él muy poderoso y se crea él presidenciable, y otra cosa es que tenga la confianza de Obrador, lo cual yo dudo mucho, la verdad, comparándolo con otros personajes que están mucho más cercanos de Obrador. O sea,
Si a mí me pusieran a apostar ahorita por algún candidato presidenciable o presunto candidato de Morena, jamás pondría mi dinero ahorita ni por Monreal, ni por otros personajes que se creen ellos casi presidentes ahorita, ¿no? Pero sí comparto tu opinión en que veo muy cercana a Sheinbaum con Obrador, sobre todo Obrador la menciona mucho. También creo que Ebrard es uno de los personajes cercanos a Obrador, en los que se ha apoyado bastante, y veo que ha evolucionado bastante en su posición, Ebrard también. Fuera de ahí, la verdad, yo no veo a otras personas que les pudiesen disputar en cuanto al acercamiento, a la cercanía con Obrador, su confianza. Si me preguntas a mí, yo prefiero de todos esos, prefiero a La Gatell, aceptación también entre la no creo que esté ciudadanía. tan cercano a Obrador como los otros dos. Perdón, ¿a quién? ¿A quién Yo prefiero a estarías? Gatell 1000 veces. A Gatell. Sí, Gatell recitó un poema de José Hernández, el comunista español. Tiene una novia boliviana que se codea con Evo, o sea, es una panamericanista al 100. O sea, yo no creo que haya un personaje más de izquierda en ese ámbito. tan alto que López Gatell. Que no lo diga es otra cosa, pero yo atendiendo al poema que recitó, que muy pocos conocen a este personaje Hernández, que es un comunista asesinado por la dictadura de Franco en su juventud, y que tiene esa novia de ese calado que se codea con esos personajes del latinoamericanismo de izquierda progresista en el círculo cercano de Evo. Pues nada más de suponer que Gatell tiene unas ideologías que no conocemos y que son bastante más radicales que Sheinbaum o Ebrard. Bueno, abres el abanico, pero Claudia Sheinbaum tiene la militancia de izquierda de toda la vida. Oye, Cárdenas también. Claudia Si lo mismo Sheinbaum, se dice se me demuestre lo contrario. de Muñoz Ledo, y le dicen el gurú de la No, izquierda. Yo creo que mi mano izquierda es más izquierda que él. toda la vida. Oye, Arturo, te queda poco tiempo para respetar lo de la hora. De acuerdo de la hora. Pero con lo que has mencionado hasta ahorita, veo que donde se pudo contar con una fuerza, una política, la organización política, el partido y el movimiento bien organizado, fue Bolivia. Y donde existe un abanico de liderazgos muy importantes que quizá no tengan el carisma personal y arrastre de Evo, pero que sí tienen un liderazgo consolidado y que tienen una formación fuerte de izquierda, es Bolivia. Me parece que ahí no hay mayor problema. Los problemas son México, por lo que has dicho, los tuvo Brasil, por lo que has dicho, pero ¿qué piensas tú? Bueno, también has dicho que esto que está sucediendo da una correlación de fuerzas a favor de los movimientos democráticos y de izquierda en esta parte del continente que es Latinoamérica. Pero dinos algo, aunque sea de salida, respecto a la situación que atraviesa ahorita la expresidenta golpista autoproclamada Yanine Áñez, que está en la cárcel con fuertes acusaciones de sedición y de haber participado en este golpe. Claramente. Bueno, primero que nada, la fe de ratas no es José Hernández, es Miguel Hernández, por cierto. Miguel Hernández, sí. Chéquense el poema Vientos del Pueblo, es muy bonito, está hecha una canción por Jorge, ¿cómo se apellida? Un cantautor argentino gaucho, Jorge Cafrune, tiene una canción muy bonita de ese poema. Sí. Bueno, pues Áñez es una criminal. Áñez, en su corto periodo de gobierno de facto, en su periodo de gobierno de facto se llevaron a cabo las masacres de Sacaba y Sencata, en donde hubo violencia por parte del Estado en contra de estas comunidades indígenas, hubo masacres, y Almagro, este personaje siniestro de la OEA, no tuvo ni una palabra para referirse a estas masacres, cuando es un buitre que solamente está esperando alguna inestabilidad en cualquier otro país de izquierda para saltar ahí a condenar cualquier acción del gobierno. Pues para con Áñez no tuvo ninguna palabra. Así que no solamente Áñez, sino que los generales que la pusieron en el poder están ahorita con órdenes de aprehensión, algunos han sido ya arrestados. Es lo mejor que puede pasar en el contexto de estos gobiernos de izquierda, del regreso de estos gobiernos, para mandar un fuerte mensaje
de que estos golpes bananeros ya no van a ser tolerados, o sea, que va a haber persecución y que se va a castigar con todo el peso de la justicia a estas ratas que creen que todavía estamos en los tiempos de la Guerra Fría en la que sus esbirrios de la CIA podían hacer lo que quisieran a nuestros gobiernos y que pues se llevaron a la tumba a miles y miles de activistas, no solo comunistas, sino también socialdemócratas, ¿no? En el caso de Allende, la coalición que lo lleva al gobierno Allende, también eran simplemente personas no solamente de la izquierda revolucionaria, sino simples demócratas que se llevaron entre los pies los militares bananeros chilenos y que siguen enquistados, por cierto, en el gobierno de Chile. Así que a mí me parece lo más sano que pudiera ocurrir, y en el caso de que en México se replique esta acción con un posible juicio, un juicio a los expresidentes, también sentaría un precedente no solo en actos de digámoslo así, del derecho penal, como en el caso de Áñez, que realmente son asesinatos que van a la cuenta del Estado boliviano durante su gobierno, sino también en el ámbito civil, o sea, en el ámbito de la corrupción, ¿no? En el despojo de los recursos estatales. Entonces, claro, sería un precedente todavía más de más peso en el juego político, porque ya se la pensarían dos veces, ¿no? Estos personajes a la hora de tratar de hacer sus corruptelas. Ya estamos viendo todas las implicaciones que este tipo de investigaciones están sacando a la luz en México con el caso de la hija de Beltrones y sus cuentas millonarias. O sea, ¿cuándo se imaginó este tipejo que se iba a hacer una investigación de este calado? Obviamente jamás hubiera ocurrido en los sexenios del PAN y del PRI. Entonces, esto es solamente posible en el contexto de estos gobiernos de izquierda progresista, que si bien no acaban con el problema de raíz, que es el capitalismo, la explotación, etcétera, por lo menos sientan las bases para un país un poco más democrático, ¿no? Y un gobierno popular que atienda en mayor medida las necesidades del pueblo, y que es un terreno fértil donde puede crecer un movimiento de transformación realmente profunda de los países. Es lo que yo tendría que decir a esto, amigos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y estamos, quedo obligado para la siguiente semana para tratar el tema de Alemania a fondo, porque hay elecciones este año. Así es. Y también sus repercusiones geopolíticas en Europa. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Fíjate que se unió Lucía Nacté, nos está mandando un saludo desde Chimalhuacán, en el Estado de México. Muchísimas gracias, Lucía, te queremos agradecer y recomendarte que, mira, hemos tenido, como ustedes se han dado cuenta, amigos y amigas de Cuatro Vientos, hemos tenido problemas de conectividad. El servicio que nos brinda todavía el supermagnate mexicano Carlos Slim es pésimo, pero vamos a hacer una edición especial, vamos a unir los dos programas y los vamos a compartir en YouTube para que ustedes los puedan ver completito. Pues muchísimas gracias, Arturo, cerrando este programa con que la lucha queda inconclusa si no combate también la impunidad. En ese sentido, esperamos también que vayan contra el juez Sergio Moro, que tuvo que ver con las injustas condenas impuestas a Lula da Silva. Ha sido un programa muy, muy interesante, lo recomendamos. Y nos vemos la próxima semana, Arturo, para ver Alemania. ¿Qué está pasando en Alemania? Con gusto. Adiós, cuídense. Hasta pronto. Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Bueno, pues muchísimas gracias.